Usted me indica, doctor. Listo, ya empieza si quieres. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy me tocó exponer a mí el tema de anteversión femoral y torsión tibial. Este es un tema importante en pediatría, ya que a veces muchos de los padres se preocupan en cuestión de sus hijos de ver cómo llegan a caminar con las puntas hacia adentro, y eso es lo que realmente le llama la atención y es el motivo por el cual no los llegan a llevar a la consulta. Primero, como introducción, la torsión tibial femoral son temas similares, van de la mano un poco. Como introducción tenemos que a partir de la tercera y cuarto mes de gestación, la extremidad inferior gira hacia adentro para colocarse en sentido anteroposterior hasta alcanzar un ángulo de 25 a 50 grados. Esto tomando en relación el cuello del fémur. Al terminar el crecimiento, ya en la etapa adulta, este fémur queda en una dirección de 15 grados de anteversión femoral. La tibia, lo contrario, va perdiendo esa rotación igual, va perdiendo una rotación interna, 1 grado por año. En el lactante va a tener una rotación de 5 grados, en los escolares de 10 y ya en los adultos de 15 a 20 grados. Una deformidad torsional puede ser simple o afectando nada más la tibia o el fémur, o compleja, con afectación de múltiples segmentos, como les menciono, o puede ser añadida, es decir, que una anteversión femoral se añada a una tibial, o una compensatoria, es decir, a veces las anteversiones femorales pueden estar compensadas por la tibia para mantener el eje mecánico del cuerpo. Los valores de la rotación van a ser mayores en lo que van a ser las mujeres. Eso para igual debemos tomar en cuenta, para que no se nos haga tan anormal. La etiología, principalmente van a existir dos tipos de etiología. Esto va a ser debido a cómo van a ser el paciente, el niño, con las caderas en aducción o en aducción. Esto se ha visto que también tiene un carácter hereditario, autosómico dominante, pero también puede estar acompañado de otras alteraciones como alteraciones musculares, como hipotonía, hipertonía muscular, espasticidad, parálisis, trauma, rigidez y fibrosis musculares, también como laxitud de los tejidos blandos, como la cápsula, tejidos, aponeurosis y tendones. Pero la principal causa es la falta de la desrotación, como les mencionaba en un inicio, del fémur o de la tibia. Las dos patologías van a estar muy llevadas de la mano, depende mucho de las posturas que va a mantener el pequeño. Eso principalmente en lo que va a ser durante el sueño, ya que se menciona que, por ejemplo, cuando los niños mantienen una posición en decúbito prono con una rotación interna de los pies, esto va a desencadenar problemas como una torsión tibial interna o el genovaro o el pie equino o también un metatarso varo. Cuando se acuestan en decúbito prono con rotación externa de los pies, esto puede ocasionar que una rotación externa de las rodillas, igual un pie valgo o equino. Y en decúbito prono con rotación neutra de los pies, esto puede llegar a presentar nada más un pie tarso equino, y en la posición de rana, esto sí va a generar más problemas, va a generar una rotación externa de las caderas o de las rodillas, un valgo y una abducción de los pies. Igual que los niños estén sentados en forma de W o en sastre, eso va a generar que las caderas posicionen en una anteversión. En general, el diagnóstico de las dos patologías se debe hacer mediante la exploración física al momento de que llega el paciente a la consulta. Debemos de interrogar acerca del comienzo, en cuándo empezaron a notar los padres esta alteración, si ha visto que ha aumentado la alteración, si genera incapacidad, si ha tenido tratamientos, y también preguntarle sobre a qué edad empezó a caminar, ya que no solamente estas dos patologías
podemos sospechar de ella si hay alteración a la forma de la marcha, ya que puede haber otros trastornos musculares, y también preguntarle a la familia si en su familia igual existen antecedentes de este padecimiento. Hay que descartar otros padecimientos, como es principalmente la displasia de cadera. Aquí al momento de nosotros de revisar al pequeño tenemos que valorar este ángulo, que va a ser el ángulo de progresión del pie. Se le va a pedir al pequeño que camine y corra, y se va a tomar un eje recto, y la posición que va a marcar la planta, tomando en cuenta el segundo rayo, y se va a medir este ángulo. Dependiendo la apertura del ángulo de progresión del pie, se va a clasificar de -5 a -10 en leve, de 10 a 15 en moderado, y -15 en severo. Pero también hay tablas que de percentiles, que se pueden comparar dependiendo a la edad del paciente, ya que, como les mencionaba, dependiendo de la edad, la anteversión tanto femoral y la de rotación tibial, estas se van mejorando con el tiempo. Cuestión de la anteversión femoral, va a ser un defecto de la torsión. Esto va a ser más frecuente, y esto va a hacer que el eje del cuello femoral va a girar hacia adelante con relación al eje trascondilio del fémur. Esto se va a manifestar, las manifestaciones clínicas se van a presentar a partir de los 4 a 8 años, y tiene una tendencia a la remisión a los 7 años. Generalmente va a ser bilateral, y es de predominio en sexo femenino, 2 a 1, y en el menos de 1% va a persistir la deformidad después de esta edad. En ellos van a requerir otro tipo de tratamiento. La anteversión femoral a veces puede llegar a compensarse, como les mencionaba, por una torsión tibial de forma externa, es decir, el fémur va a estar girado hacia anterior, y la tibia va a rotar hacia externa. Esto igual puede hacernos pensar igual que el paciente no tenga alguna alteración, porque lo vamos a ver normal, pero está compensando realmente su marcha. O bien puede haber cambios en el acetábulo para modificar igual la cabeza femoral. El cuadro clínico principalmente de estos pacientes va a ser que van a caminar, como les mencionaba, con las puntas hacia adelante. Los pacientes suelen dormir boca abajo, con las caderas flexionadas y los pies en rotación interna. Al deambular, como les mencionaba, van a girar los pies a 90 grados hacia adentro, van a tener caídas frecuentes, y a veces los pacientes van a tender mucho a mantener estas posturas que ya les había mencionado. También va a haber una disminución en la rotación externa de las caderas, y estos pacientes a veces igual van a tener problemas al correr. Mencionaba una forma de correr en forma de batidora, pero por la falta de rotación externa que van a tener, y a veces van a llegar a presentar dolor en la rótula, en las rodillas, principalmente después de realizar actividades físicas. Aquí las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, principalmente va a ser de los 3-4 años, y estas pueden ir disminuyendo conforme va creciendo el pequeño. En la exploración física, al hablar de una anteversión femoral, tenemos que valorar ciertos ángulos. Por ejemplo, explorar el ángulo de rotación del fémur. Esto se va a hacer mediante colocando al paciente en decúbito prono, con la cadera flexionada a 90 grados, y medir la rotación tanto interna como externa. Como se ve en la imagen, se ve trazar una vertical y se va a trazar el eje de la tibia. Esto para valorar la rotación interna, y la rotación externa, todo lo contrario, tomando una vertical, igual el eje de la tibia, y eso, la apertura, vamos a valorar los ángulos. Esto debe ser en ambas extremidades, ya que a veces puede ser de predominio principalmente de un lado, a veces es del lado izquierdo. Los valores normales de esta rotación interna sería de 60 a 70 grados, y de rotación externa de 20 grados, y la sumatoria no debe de exceder los 100 grados. Se va a considerar una rotación mínima en un grado leve de 70 a 80 grados, moderada de 80 a 90, y más de 90 se va a considerar una severa rotación. También aquí con el ángulo de progresión del pie, por lo general se va a encontrar arriba de -5.
Aquí también los ángulos se deben de comparar de acuerdo a las percentilas que dependiendo a la edad del paciente, y que como mencionaba, igual no va a ser lo mismo en todas las edades. A veces para hacer este tipo de diagnóstico tenemos que apoyarnos de herramientas como por ejemplo radiografías. A veces no son tan útiles. Mencionaba que había una técnica, la técnica de Ripstein, que va a ser colocar al paciente en 90, van a ser dos proyecciones, una a 90 grados y una a 45 grados con las caderas flexionadas, igual, y se va a valorar este ángulo. Realmente no le entendí tanto cómo se hacen estas proyecciones, y el método de Dublov y Sander igual son otras técnicas radiográficas que se emplean. Esa sí no la encontré, pero a veces son poco, no son tanto de apoyo, ya que a veces nos basamos más en la tomografía, ya que ahí sí es donde se van a hacer las mediciones de ángulos, de qué grado va a tener el paciente. Y la ecografía la mencionaba igual para darle seguimiento a estos pacientes. En la tomografía lo que nosotros vamos a tomar en cuenta van a ser un ángulo. Ese ángulo va a ser el que va a pasar transversalmente en el cuello del fémur, y una línea transversa al nivel de los cóndilos. Esto va a formar un ángulo. Lo normal va a ser de 15 a 20 grados en un adulto. Se va a considerar como anteversión femoral a un grado mayor a 20. Entonces se debe tomar esta proyección, es lo principalmente que nos va a apoyar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, va a haber dos tipos de tratamiento, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En cuestión de tratamiento conservador, podemos hacer uso de fisioterapias, que va a ser muy útil para los pacientes, para ayudar a corregir los desequilibrios o tratar de reposicionar las extremidades. Eso es muy difícil, mencionaba, pero está descrito. También tenemos que modificar lo que va a ser las posiciones viciosas, las posturas, el estarse acostando boca abajo, por ejemplo, mantenerse en cuclillas de los pacientes, pero a veces también el indicar esto a los niños o a los padres, esto menciona que igual puede llegar a ser frustrante para el padre como al hijo, y pues, igual puede llegar a ser traumático. El uso de férulas, hay varios tipos de férulas. Las que más se conocen son la de Dennis Brown o los Twister, o la férula de Hoffman, que es la que se encuentra a este nivel, la férula de Mireles, la férula de Imoiva, que es esta, los Twister o las férulas de Dennis Brown. A veces el utilizar este tipo de férulas de igual, como mencionamos el día de ayer, puede llegar igual a ser traumático para el paciente psicológicamente, y no puede, a veces no realizan una adecuada corrección, ya que como mencionamos, el principal tratamiento de eso es la observación, ya que muchas de las veces se corrige. Y las férulas principalmente se deben de ocupar nocturnas, y la desventaja es que se deben de utilizar por largos periodos. También se pueden utilizar zapatos con cuñas, pero también se ha visto que son ineficaces. Igual como mencionábamos, a veces nada más es para mejorar la carga de la pisada del paciente. Y la resolución resulta de una disminución de la anteversión femoral y una rotación externa de la tibia. Esta va a ser como tal, si vamos a ver que el tratamiento ha sido satisfactorio. Y como mencionamos, menos del 1% va a persistir después de los 8 años de edad. El tratamiento quirúrgico que se mencionaba es una osteotomía desrotadora femoral. Esta principalmente se indica en pacientes mayores de 8 años en el cual el tratamiento conservador no tuvo éxito, en anteversiones mayores de 45 grados y una abolición a la rotación externa de menos de 10 grados, o una incapacidad funcional o estética importante. Aquí lo que se hace igual como si fuese a nivel gastrocantérico, a nivel de la metáfisis del fémur proximal, se va a hacer una osteotomía tratando de corregir la anteversión y colocando una especie de placa. Estaba mencionando con el doctor Mora, igual él mencionaba que hay placas de HS pediátricas que igual se pueden ocupar en este tipo de padecimientos.
La osteotomía rotacional femoral se realiza a nivel intertrocantérico. La consolidación va a ser rápida, menciona. La fijación va a ser segura. La cicatrización es rápida, es menos cruenta. Hay menos consecuencia de mala unión y se requiere una corrección rotatoria de casi 50 grados a veces. En cuestión de la torsión tibial, esto va a ser una diferencia angular en lo que va a ser el eje de la rodilla y el eje transmalleolar. El grado igual va a depender mucho de la edad del paciente y se va a considerar una torsión tibial cuando va a haber una desviación, dos desviaciones estándar por encima de las percentilas que les mencionaba. Esto principalmente durante los 2 primeros años de vida va a ser común encontrar esta torsión tibial, pero conforme va pasando el tiempo, a los 2 años ya empieza a desaparecerse. La corrección se va a hacer a partir de los 7, 8 años, ya no debemos de encontrar una torsión. Se asocia este padecimiento con anteversiones femorales, torsión interna de la rodilla y metatarso varo. Y por lo general a veces pueden ser bilaterales y cuando son unilaterales, igual que del fémur, es principalmente del lado izquierdo. También están descritas otro tipo de torsiones tibiales, puede ser torsión interna o una torsión tibial externa. La torsión externa es la más común que la interna. El cuadro clínico va a ser similar al de la torsión femoral, la anteversión femoral. Igual los pacientes a veces suelen dormir boca abajo, con los pies hacia afuera, caminan con las puntas hacia adentro, van a tener caídas frecuentes, van a tener igual dolor referido en las rodillas y en la torsión tibial externa, las rodillas va a estar rotada internamente y el tobillo externamente. Van a deambular con los pies hacia adentro, proporcionando con ello un aumento en el valgo del calcáneo y la prominencia del escafoides. Igual las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser visibles a partir del segundo año de vida. Y igual el cuadro clínico a la larga, por lo general, no va a generar tantos problemas en los pacientes. También cabe mencionar que a veces los niños normalmente van a tender a caminar un poquito de esta manera, pero les mencionaba, es normal hasta los 2 años. Aquí también tenemos que cuantificar el grado de torsión tibial que va a tener el paciente. Con esto vamos a utilizar varios ángulos, 2 ángulos, que va a ser el ángulo muslo-pie. Se va a colocar al paciente en decúbito prono igual, con la rodilla flexionada a 90 grados. Y aquí se va a tomar el eje que va a ser del fémur y otro va a ser el eje del pie. Y esto va a valorar el grado que va a tener de desviación de rotación tibial. En recién nacidos normalmente va a tener 5 grados de angulación, a los 6 meses 6 grados, al año 10 grados y en los adultos 15 a 20 grados va a ser normal. También podemos valorar el grado de rotación tomando el ángulo bimaliolar y tomando también de referencia el muslo, el ángulo muslo-maliolo. Esto va a ser un ángulo que se va a tomar en cuenta a nivel de los maliolos y a nivel del eje bicondilio. Se va a trazar una línea y el valor normal va a ser de 20 a 30 grados, como se menciona aquí. El diagnóstico principalmente se puede hacer igual, uso de radiografías, aunque a veces igual no son de gran utilidad, igual que es más utilidad el uso de tomografía. Los estudios radiográficos aportan mayor exactitud en adolescentes y en los adultos mediante los métodos de Nash-Lott o de Hulter o de Scott. Realmente no encontré cómo se realizan esos métodos radiográficos o qué proyecciones se deben de realizar para valorar el grado de angulación de rotación de la tibia. Y algo similar como ocurre en la tomografía a nivel del fémur, aquí en la tibia se va a tomar 2 ejes, el eje que va a ser bimaliolar y el eje de lo que va a ser la meseta de la tibia, o los cóndilos igual. Esto se va a trazar un eje, igual se va a comparar, igual como mencionaba, los ángulos van a ser esos de 5, 6, 10 y en adultos de 15 a 20 grados. El tratamiento conservador va a ser similar igual, va a ser tratamiento conservador, podemos esperar la resolución del padecimiento,
se va a buscar llevar al pie en posición contraria varias veces al día con este tipo de aparatos. También se deben de corregir las posturas viciosas. Se va a indicar el tratamiento cuando los pequeños no han corregido a los 2 años, y esto se puede hacer mediante el uso de férulas, igual aquí de Dennis Brown o los Twister, y está mencionado que se pueden utilizar los yesos, moldeándolos a partir de los 3 meses, y se deben de cambiar periódicamente durante 6 a 12 semanas. Pero esto igual mencionaba que ya actualmente no se aconseja tanto. Hablando un poquito de las férulas de Dennis Brown, esas igual se deben de mantener, aconsejo utilizarla a partir de los 18 meses, con una rotación externa de 30 a 35 grados, y si es unilateral, del lado que no está afectado, se debe de mantener a 10 grados. Y los twister se deben emplear a partir de los 2 años y se pueden ocupar hasta los 10 años, y realmente no se ha visto tanta mejoría en este tratamiento. El calzado igual, de norma invertida o recta, se debe utilizar de 1 a 2 años, y igual que la anteversión femoral, suelen corregir espontáneamente, y el 10% va a progresar de una forma rígida. Hay otro tipo de férulas, la férula de Sabet, que es esta, férula de Saint-Germain, que es esta, férula de Cluvax y férula de Inmoiva, que ya les había mencionado en la diapositiva anteriores. Y la férula de CRS, esa no la encontré, pero igual está descrita. El tratamiento quirúrgico se puede hacer una de rotación tibial, igual haciendo una osteotomía. Esto se va a estar indicado en deformaciones severas y persistentes, que exista mucho dolor, que en deformidades que sean antiestéticas o que dificulte el uso de calzado. La corrección quirúrgica debe indicarse en un ángulo interno muslo-pie cuando sea mayor de 10 grados, y se recomienda en niños de 2 a 4 años. Se realiza una osteotomía desrotadora supramaleolar. Aquí en la imagen, como les mencionaba, a veces a largo plazo o sin tratamiento o con tratamiento, a veces el resultado va a ser similar. Pero si persisten las molestias, se puede hacer este uso ya sea conservador quirúrgico. Estas son imágenes de las osteotomías que se puede realizar a nivel de la metáfisis de la tibia distal. Se hace una osteotomía, ya sea con uso de placas o clavillos, se hace la desrotación y se hace posterior la fijación. La osteotomía se aconseja que sea mejor a nivel supramaleolar. Se han visto que hay también osteotomías a niveles proximales, pero no se han visto resultados tan eficientes, y hay que corregir la rotación para que el ángulo muslo-pie sea de 10 a 15 grados, como mencionaba, y en niños de 4 o más años con osteotomía en cápsula múltiple o osteotomía doble, también se puede hacer el uso de una osteotomía medial en cuña, y lateral igual en el cogoides, para corregir igual la forma de la angulación. Y también a veces después de estos tratamientos se puede hacer el uso de enyesado o igual uso de calzado para coadyuvar el tratamiento quirúrgico. El pronóstico de estos pacientes por lo general es bueno. La mayoría, le menciono, tienden a corregir adecuadamente. Los efectos de la torsión femoral interna y en los adultos causa poca o nula incapacidad, y la artritis degenerativa de la rodilla se asocia con la antetorsión femoral, y de la cadera igual, con retrotorsiones femorales. Esta imagen igual menciona que a veces con el uso de barras correctoras o férulas nocturnas o sin tratamiento, a veces el tratamiento, cualquiera de los dos, igual estadísticamente está descrito que se les va muy bien a las personas. Pero bueno, esto traté de sintetizar más la exposición, y esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, yo no. No sé, ¿tienen algún comentario o algo? Este,
Luis, viendo. Hola, buenas noches a todos. Pues no, creo que tocaron bastante bien los temas. Y bueno, pues sobre todo tratando de pues aportar algo, bueno, en los cuestión de los tratamientos, por ejemplo, yo ya la verdad no utilizo Twister. De repente con algunos chicos, pues sí, a lo mejor iniciar con algún tipo de ejercicios. Férulas, pues no, casi no utilizo férulas por el inconveniente que se tiene en lo que ya mencionaron, ¿no? Sí, es un poquito pesado para el paciente, para los papás, ejercicios, vacunarse con algún terapia física o terapia de rehabilitación con algún rehabilitador pediatra para que pues a lo mejor indique cierto tipo de ejercicios, dar seguimiento. A veces sí he llegado a utilizar resorte de rotador en algunos pacientes que a lo mejor pienso que pues se van a adaptar y que es a lo mejor un poquito más fácil que se adapten a eso para las cuestiones ¿no? de la marcha hacia adentro, ¿no? Pero pues nada más, en cuestión de la anteversión femoral, pues igual, bueno, nada más acordarse ahí que tiene que ver mucho la cuestión del glúteo medio, de la inserción, ¿no? Así en lateral, en la punta del trocánter mayor, y que bueno, y que el momento específicamente de ese músculo, pues es un momento en abducción y solamente en eso, en abducción. Entonces, bueno, de ahí que, pues, al haber esta anteversión aumentada, pues se van a agregar momentos de extensión y de rotación interna. Entonces, por eso es que la marcha pues es una marcha ineficiente y por eso también ahí el miembro pélvico pues es que se va a ver hacia adentro, ¿no? Eso a veces lo pueden ver con detalle por el hecho de la fisonomía que tienen estas personas. Son, por ejemplo, algunos modelos que son muy delgaditas y que tienden a caminar como cruzando los pies, pero realmente si uno analiza la marcha de estas chicas, hay algunas que de hecho tienen anteversión femoral, ¿no? Las tibias, los pies, la rótula, ¿no? Está viendo hacia interno. Entonces, bueno, pues ahí pues hay que revisar bien y bueno, pues creo que pues va a haber un mal tracking también de la patela, ¿no? O sea, va a ir hacia lateral, va a chocar con el cóndilo lateral y bueno, de hecho, pues hay que valorar bien estos pacientes porque muchas veces se dice que, por ejemplo, los pacientes que tienen una DDC, pues tienen una anteversión excesiva. Entonces hay que ver bien el perfil rotacional de la extremidad antes de hacer, por ejemplo, una corrección de la DDC, porque puede ser una cirugía de pinzamiento iatrogénico. Entonces, bueno, sí, es algo de consulta, así como para nosotros los ortopedistas pediatras, pues sí, así como frecuente que lleguen a visitarnos a la consulta o que manden a los pacientes a la consulta por esta cuestión de que está caminando hacia adentro. Entonces habrá que valorar, pues ahí bien, ¿no? También igual para la torsión tibial, ya sea externa o interna, sobre todo en la cuestión externa, pues como voluntario igual también el uso de férulas y eso, la verdad es que casi no los utilizo. Prefiero también que sea a través de muchos ejercicios, dependiendo también de la edad del paciente, pero a través de mucha terapia, ejercicios, ir valorando, recordar por ahí para pues aportar un poquito de la cuestión
algunas patologías que de hecho incrementan la torsión tibial externa, como la osteocondritis disecante del fémur, a veces también pacientes que han tenido Durchsteiner. En las torsiones tibiales, pues bueno, la escuela de nosotros es sobre todo hacer cirugía a nivel de la tibia distal, porque de hecho se ha reportado más en la literatura que hacer cirugía a nivel de la tibia proximal tiende a tener un poco más de complicaciones y bueno, pues lo que está reportado es que pues las osteotomías distales en la tibia tienen menos complicaciones. Entonces, por eso es que, bueno, nada más pues recordar ahí, se hace la osteotomía oblicua larga al peroné y realmente, bueno, se va a hacer la osteotomía a la tibia, hay que colocar tienes guías para adaptación y en eso nosotros colocábamos un o una fibra de vidrio para mantener esa cuestión y pues irle dando seguimiento, igual para los temas que se vieron hoy, pues la cuestión de valorar. Hay también, a lo mejor antes de que se me olvide, pues nada más también igual revisar a los pacientes, porque muchos pacientes, entre más pequeños, pues más hiperlaxitud van a tener. Entonces también, pues, de repente a ver si tienes un paciente que es hiperlaxo, ¿no? Y que cuando tú la revises, estás en la mesa de exploración y lo tienes en prono y haces las mediciones, o sea, tus mediciones van a ser así de, ay, este niño tiene mucha anteversión, pero es que a lo mejor pues tiene hiperlaxitud, revisar ahí al paciente con los criterios de Bayton y hay una modificación a sus criterios, pero básicamente pues para ver si estamos ante un paciente que sea a lo mejor hiperlaxo, ¿no? Que tenga hiperlaxitud. Entonces, bueno, creo que básicamente es lo que yo podría comentar. Yo sí tengo alguna duda con respecto al uso de las imágenes para el diagnóstico. Porque, bueno, si Adán de lo que nos decía, muchas no las encontró o no las vio. ¿Ustedes tienen algún método o alguna imagen que nos ayude más en el diagnóstico y cómo pedirla o decirle a los de rayos X? Porque ya saben que en el hospital luego los mismos técnicos dicen que no saben. ¿Quieres dar esta? No sé si alguien va a comentar sobre lo que está comentando Toño, pero si no, bueno, para la anteversión femoral generalmente se utilizan mucho ahora en la actualidad TAC, ¿no? Y pero sí le tienes que decir X, acompañar al paciente y como pedirle pues ya sea al médico o al técnico de rayos X que te haga la medición, porque pues tiene que sobreponer la parte digamos, de la cadera hacia la parte distal del fémur y tiene que hacer esa medición de la distancia TTC para que te dé cuántos grados de anteversión tiene y entonces ahí pues ya puedes hacerlo también con radiografía, pero creo que es más la distancia es mayor déjame acordar ahorita, creo que son 20, déjame buscar ahorita me acuerdo, pero sí es una medición en TAC para que tú puedas saber y hacer la medición y hacer la corrección.
Y de la torsión tibial, pues ahí básicamente ahí tienes que ver pues toda la parte del eje y hacer las mediciones, pero pues ahí tienes, yo creo que para anteversión, yo creo que con las imágenes de radiografía, no sé si alguien utiliza algún otro estudio, pero creo que con las radiografías podrías hacerlo sin problema. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ya vimos por ahí que Luis no tiene mucha señal. Sí, yo sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, mi doctor. ¿Cómo están? Oye, Espíndola, ¿estarás por allí? Ah, ya te veo. Perfecto. Oye, Espín, solamente entonces recapitulando, para una anteversión femoral, el estudio radiológico de elección, entonces solicitamos una tomografía con reconstrucción 3D de todo el fémur. ¿Sí me pudiste escuchar, maestra Espíndola? Sí, que si pedimos algún estudio específico para la anteversión femoral, ¿no? En cuestión de rayos X. Más bien. O lo que nos comentabas era que el gold estándar para la anteversión femoral es una tomografía con 3D que abarca todo el fémur. Sí, tienes... No. El estudio de elección sí es hacerlo por TAC y te va... o sea, la medición tienen que hacer, digamos, el fémur está a nivel de los cóndilos. Y entonces eso te va a dar un ángulo. Prácticamente si pasa ahorita está checando, pero si pasa de 20 grados, eso es que tiene anteversión femoral y tendría que entrar el paciente a cirugía. De hecho, una de las indicaciones pues sería prácticamente eso, ¿no? Una osteotomía femoral rotadora para que puedas alinear la pierna y tiene que ser pacientes mayores de entre 8 y 10 años. Y esa es la medición que tienes que pedirle. Sí la tienen que hacer bien y por eso digo que preferible sería acompañar y comentarle al técnico que quieres hacer esa medición porque a veces aunque la solicites, pues no la es como lo que contábamos otra vez con el eje mecánico, ¿no? O sea, si no le dices que tienen que nivelar la pelvis, pues él te toma el eje mecánico, pero no le pone las tablas y no lo compensa. Entonces, sí, porque sí tendrían que hacer, o sea, tenemos que ser un poquito específico para que nos haga esa medición. Y ya ahí, a partir de eso, pues sí ver. Pero básicamente lo hacen a través de TAC. Ok, perfecto. Oye, no sé, bueno, abusando de vos, estaba leyendo algo acerca de las osteotomías supramaleolares para la desrotación de la tibia. Y estaba, bueno, yo con la duda, en pacientes que ya tienen poco grado de crecimiento, que ya están más grandecitos, al momento de hacer la osteotomía desrotadora de la tibia, puedes utilizar varios tipos de materiales, pero en los pacientes que ya están un poco más crecidos y que su potencial de crecimiento es menor, ¿tú qué preferirías utilizar? ¿Una placa de bajo contacto o tal vez mejor un clavo centromedular? Híjole, creo que pues a lo mejor lo que tengas en ese momento ahí en el hospital, pero yo a lo mejor creo que preferiría hacerlo a lo mejor otra vez con una placa.
no sé, la verdad es que no recuerdo haber operado pacientes así como, bueno, o sea, que sean ya como muy grandes en ese sentido, porque generalmente sí los operamos un poco más pequeños, sobre todo si vemos que sí tienen esta cuestión de allá con toda la valoración, pues de que tienen esa torsión tibial y que necesitas hacerle una corrección quirúrgica. Pacientes más grandes creo que utilizaría una placa de bajo perfil. No sé qué tanto me pueda corregir digamos, el clavo centromedular. La verdad es que no sé qué tanto me pueda corregir al momento de hacer la rotación y hacer, no sé qué tanto me pueda permitir el clavo, ¿no? Creo que me iría más con una placa. Muy bien, gracias, gracias. Y una última pregunta, perdón, no estoy abarcando todo, solamente son cosas prácticas que tal vez ahorita encontré para los residentes. Por ejemplo, estaba revisando que, por ejemplo, ahorita el tema es anteversión femoral, torsión tibial, ¿no? Entonces, estaba yo revisando dentro de la literatura que a final de cuentas, cuando tenemos un pacientito que está cursando con una anteversión femoral, también puede cursar con una torsión tibial. Y bueno, eso a final de cuentas se llama síndrome de desalineación de la extremidad. Y bueno, quisiera saber, en estos casos, cuando tenemos un síndrome de desalineación de la extremidad que está conformado por una anteversión femoral y una torsión tibial, ¿con qué tantos casos te has encontrado en tu práctica profesional, maestro Espíndola? No sé si puedes compartirnos algo al respecto, por favor. Sí, bueno, es que como comentábamos hace rato, lo que pasa es que pues va a tenderse a compensar, ¿no? La anteversión femoral va a tenderse a compensar con una torsión tibial. Por esta cuestión que ya mencionábamos, ¿no? En el sentido de lo que va a originar. Ya hablábamos en este caso, de la musculatura. Y eso es lo que te va a originar realmente que tengas esa cuestión. Si tienes una anteversión femoral, pues el paciente va a tender a corregir y eso va a dar pauta a eso que tú estás mencionando, que se conoce como síndrome de... Entonces son más que nada pues mecanismos con los cuales el paciente se va a adaptar, ¿no? Son mecanismos de adaptación donde va a haber una rotación tibial, por ejemplo, externa, y de hecho pues también está reportado en la literatura que es un mal alineamiento miserable, así le dicen, ¿no? Así se traduce de algunos artículos en inglés. Exactamente, Entonces, miserable. estaba hace ratito, son mecanismos de adaptación donde sí, la anteversión femoral, que es una externa porque de arriba el eje ya viene mal, ¿no? Es lo que comentábamos hace rato. Por lo tanto, la progresión del paso del tracking va a ser excéntrico en la patela y eso le va a dar una inestabilidad y le va a dar dolor anterior de la rodilla al paciente y por lo tanto, pues también va a aumentar el ángulo Q. Entonces, o sea, sí, pero sí tiene que verse. Por eso comentaba. De hecho, algunos artículos que, pues, si bien, pues son mucho de los asiáticos, porque los asiáticos tienen mucho femoral, digamos así como que sí manejan mucho esta cuestión a la displasia de cadera. Entonces, a lo que han visto es que tienen clientes que tienen displasia de cadera, tienen mucha anteversión femoral, o sea, tienen una anteversión excesiva. Entonces, de ahí la importancia de valorar el eje, como comentaba hace rato, le llaman del perfil rotacional de la extremidad, antes de corregir la DDC, porque si corriges la DDC, lo que va a pasar es que, o sea, lo que se ha visto es que vas a hacer un pinzamiento iatrogénico, ¿no? Entonces, sí es más que nada, es eso, son mecanismos de adaptación por esta cuestión, como comentábamos, ¿no? Recordar
vuelvo a repetir, el glúteo medio, pues está insertado en la parte lateral del trocánter mayor y su momento es en abducción y prácticamente es el único momento que tiene ese músculo, es así, en abducción. Entonces, eso, si tienes una anteversión aumentada, pues se va a agregar momentos de extensión y rotación interna. Entonces, por eso que la marcha va a ser muy ineficiente o muy ineficaz y de hecho eso es lo que da que el miembro se vea rotado hacia interno cada vez que da paso el paciente, ¿no? Entonces, sí se puede asociar eso y pues sí hay que hacer una buena valoración y aparte de hacer esta medición en TAC, pues no olvidar que vamos a tener que valorar la extremidad por completo, entonces también se tiene que hacer nuevamente esta cuestión de valorar al paciente con su eje mecánico en antero-posterior y en lateral. Entonces, y ya comentábamos también en alguna clase, ¿no? Que precisamente lo que se debe de corregir cuando tú tomas un eje mecánico, o sea, puedes corregir la hiperlaxitud, pero no la rotación. O sea, ahí tienes que ver, o sea, pedir esa parte, que no se corrija eso, porque si no va a ser también un estudio que no nos va a funcionar del todo, ¿no? Entonces es más o menos a lo que comentabas. Sí, maestro, muchísimas gracias. Yo todavía tengo otra duda. A lo Sí, mejor sí. a lo mejor no escuché si Díaz preguntó algo parecido porque me estaba cambiando. Pero, ¿en qué momento en las torsiones tibiales tú decides el manejo quirúrgico? ¿Qué tomas en cuenta para decidir un tratamiento quirúrgico? Perdón que te borremos ahora a ti, pero pues eres el único experto, entonces. Bueno, ahí lo que sí se tendría que valorar muy bien es también, pues la verdad es que no es tan, bueno, yo digo que realmente, a pesar de que están descritas estas patologías y eso, pero pues también no son tan frecuentes la cuestión de llevar al paciente a cirugía, porque muchas de estas patologías, pues lo que vemos es que corrigen, digamos, durante el crecimiento. Sí hay que llevarles un buen seguimiento, porque pues podrías encontrar con que a pesar de que lo fuiste viendo y observando, pues de repente tienes esta cuestión de que se vaya a una torsión tibial exagerada. La gran mayoría de los pacientes que vemos son pacientes pequeños. Por ahí, de hecho, hasta tengo fotos fíjense, estas unas hermanas. La hermana en algún momento tuvo un deslizamiento femoral proximal y que es la que les comentaba en algún momento que fue la única que vi que de hecho ya le habían propuesto que le iban a poner una prótesis de cadera relativamente, la paciente muy joven. Tenía una hermana que practicaba ballet y que no le permitieron continuar con ballet porque se dieron cuenta que los efectos de ella ni siquiera iba a la consulta, pero cuando me comentaron esto, pues le dije, a ver, vamos a revisarla. Y pues tenía, creo que en ese momento alrededor de 16, 17 años y no, pues se podía sentar se podía sentar en W. A los 17 se siente en W, pues es que tiene una presión femoral cañona. O sea, sí es difícil, así como encontrarlos. Las indicaciones, por ejemplo, de por qué operar al paciente. Bueno, por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, dolor o si tiene alguna limitación funcional, si tú ves que el ángulo de progresión es mayor de 30 grados, si, por ejemplo, si fuera unilateral o si, por ejemplo, si fuera bilateral, si la exploración física, pues tú aumentar el momento de colocar la palma sobre la mano, que es la desaparición del eje de la tibia, pues está excesivo.
Si se a una anteversión, valorar bien si es por la anteversión o si es también por esta parte. Pero básicamente, pues eso, un ángulo de progresión mayor de 90 grados unilateral, pues si tiene un ángulo asimétrico, pues que empecemos cuando es bilateral, que sea más de 15 grados el ángulo de progresión de cómo se ve, cómo meten los pies. Creo que eso sería así como la indicación como para llevar al paciente a quirófano, ¿no? Pero digo, pero realmente los pacientes son pequeños y la gran mayoría de ellos tiende a corregir. Son realmente pocos los que de repente a lo mejor llegan. Y ahí habrá que valorar otras cosas, porque algunos pacientes tienen, por ejemplo, retraso del neurodesarrollo. Y cuando los exploras, encuentras, por ejemplo, que son espásticos, que tienen clonus, y eso también a veces les da cierta alteración en la marcha de los pacientes. Entonces, bueno, es, digamos, como comentaba hace rato, pues un poquito lo contrario a los que son hiperlaxos, ¿no? Me ha tocado, ahí sí me puedo decir que me ha tocado revisar a algunos pacientes que van por alguna situación a la consulta y que cuando lo revisamos, ay, sí encontramos diclonos y yo termino diciéndolo como tal, ¿no? Mire, yo no le voy a operar las piernas y con eso se le va a quitar la espasticidad y el clonus, o sea, no es, realmente no es por eso, ¿no? Que va a cambiar porque yo le haga algo, pero sí podría decir que frecuente, ¿no? De que es relativamente frecuente, son pacientes que de hecho refieren que cuando hacen alguna actividad se cansan rápido o lo manifiestan también, a veces lo pueden manifestar como dolor en las extremidades. Es que le duelen las piernas o se cansa, doctor. Y cuando tú los empiezas a valorar, que les haces la exploración o que les dices que empiecen a caminar sobre el pasillo cada vez más rápido o de hecho que los haces correr, pues de repente ves como la misma espasticidad pues te va a generar esta marcha hacia adentro de los miembros inferiores. Pero podría decir que de hecho a veces es mucho más común de lo que pendientes hay. Bien. Gracias. Empezamos entonces con la revisión de sus artículos. Doctor Díaz. Pedro, no. Espíndola, no. David, porfa. El artículo que revisé es el artículo, habla de la cirugía de osteotomía desrotatoria tibial proximal en pacientes con deformidad tibial. En este fue publicado en el 2010. Se realizó un estudio desde 1995 hasta el 2006 en 29 pacientes. El tiempo medio de seguimiento fue de 4.7 años en total y a todos los pacientes se les realizó algún tipo de osteotomía para corregir la rotación tibial que presentaban los pacientes. En este fue evaluado con una escala que se llama escala de Lille, es de la Asociación Francesa de Rodilla de la ciudad de Lille en Francia. En este, bueno, menciona la importancia de la rotación tibial relacionada al desgaste prematuro de las articulaciones y al dolor en los pacientes, y en este también refería que los pacientes presentaban un dolor en la articulación patelofemoral secundario a la rotación. En este, 17 de los pacientes nunca habían sido sometidos a una cirugía previa y 7 de estos pacientes ya tenían antecedentes de cirugías ya sea de tenotomías o de cirugías de rotación por rotación femoral. En este, uno de los criterios de inclusión era que los pacientes tuvieran una torsión mayor a 30 grados y el procedimiento para todos estos fue, como mencionaba, una osteotomía
a nivel entre la plataforma tibial y el tubérculo anterior de la tibia. Posterior a esto se les colocaban grapas de Blount o tornillos a través de la osteotomía para hacer una fijación general. En total fueron un promedio de 55 meses de seguimiento después de la cirugía para todos los pacientes. Algunos fueron operados siendo ya adultos y otros, ahorita menciono el número más adelante. Creo que fueron 22 pacientes que eran mayores de edad y el resto eran pediátricos todavía. Aquí muestra las imágenes de las osteotomías que se realizaban entre el tubérculo o la tuberosidad tibial anterior y la meseta tibial, y las osteotomías en seguimiento posterior con las radiografías finales. Todos fueron evaluados con una tomografía inicial que permitía evaluar los grados de angulación y de rotación en la tibia. De estos pacientes, 31 de estas rodillas tenían antecedentes de dolor o relacionados a dislocación de la patela, y algunos tenían antecedentes también de inestabilidad patelofemoral. Presentaron complicaciones en sus casos relacionado a trombosis venosa profunda, a una manipulación bajo anestesia para liberar la flexión, el rango de flexión en la rodilla, y problemas relacionados a parálisis del nervio peroneo, secundario a la cirugía, que al final de 6 meses fueron recuperados. De todos los pacientes, el 94% se encontraban satisfechos o muy satisfechos después del procedimiento de la osteotomía y la colocación de las grapas de Blount para corregir las rotaciones tibiales, y ellos mencionan que es recomendado en todas las evaluaciones de la escala de Lille para la evaluación del dolor y de la función de los pacientes. Todos, por ejemplo, aquí al follow-up, al seguimiento de los pacientes, a varios meses se invertía completamente y todos se encontraban satisfechos a comparación de antes de la osteotomía. Y pues ellos recomiendan ampliamente la realización de las osteotomías para corregir la rotación tibial. Y pues nada más, eso es lo que dice. Conflictos de interés, ninguno. Y ahora, con todo lo que tú escuchaste de la ponencia, lo que ya platicamos, ¿harías una osteotomía proximal? Y lo que viste de los resultados de tu artículo. Sí, sí lo haría, pero yo creo que me esperaría ya hasta pues cerca de, no sé, antes de que sean ya pacientes con cierre fisiario, etcétera, como en este artículo que lo realizaban más o menos entre los 16 años y los 21 años, era el tiempo en el que lo realizaban ellos. Pero igual seguirías haciendo la proximal. No. O bueno, sí haría la proximal, la que realizaron en este artículo. Y no supramaleolar, como comentaba el doctor Díaz o Espíndola. Sí, o sea, actualmente sí que esa es la que menos complicaciones presenta. Este artículo creo que es la desventaja que tiene, que es del 2010 la comparación, y es muy antigua. Pero sí le haría supramaleular también. Bien, yo creo que es algo de lo menos deseable, a lo mejor en el hacer las osteotomías proximales, la lesión del nervio, ¿no? Digo que ahí se recuperó a los 6 meses en tu artículo, pero pues que salgan con la limitación para la movilidad, que les tengas que decir, es complejo. De hecho, ya pues yo por ahí tengo un pacientillo que reparamos el colateral lateral, y entonces estarlo revisando, aguantarlo hasta que se recupere, es complejo. Entonces, si una osteotomía más abajo te da menos riesgos o menos complicaciones, pues mejor, ¿no?
Pero bueno, está bien. ¿Quién sigue? Uriel, platícanos. Uy, bueno, es un artículo que no solamente habla de anteversión femoral y, y tibial, sino habla de más desviaciones torsionales en los miembros inferiores, porque no son las únicas, las hoy expuestas no son las únicas que se van a presentar. Este, incluso también habla que muchas de estas, como ya lo mencionaron, creo que lo mencionó el doctor Díaz hace ratito, van a estar acompañadas casi siempre juntas, la femoral con la tibial, con la anteversión femoral con la torsión tibial, y que van a estar acompañadas también de DC o aparte de la displasia, ya sea de la displasia de cadera o incluso displasia de acetábulo. Van a ser pacientes que no solamente van a presentar alteraciones en los ángulos de la rodilla del fémur, sino también incluso vienen desde la cadera. Esto puede ser, no, como ya se comentó, no hay una causa exacta, hay varios factores. Entre ellos, pues pueden ser la posición fetal en la gestación, la forma en cómo sentarse, si hay un antecedente hereditario, alguna enfermedad de la colágena, o la forma incluso en cómo, aparte de sentarse, en cómo dormir. Y esto dado principalmente porque pues, los niños van a tener una mayor laxitud en la forma en cómo duerman, ya sea con las piernas, con los pies en ángulo hacia adentro o hacia afuera, va a determinar muchas veces la desviación que van a presentar. Entonces, no solamente, ya hablando de la anteversión femoral, se presenta más en mujeres, en niñas, pero no solamente la anteversión, también puede haber retroversión femoral, torsión interna de la rodilla o torsión externa. Y ya hablando de la torsión tibial, puede ser interna o externa, como ya lo comentó Adán, principalmente es externa. Se habla que muchas de estas desviaciones pues son incluso normales y que van a cambiar con el paso de los años, los ejes se van a alinear. Entonces, dentro de lo importante del artículo, que hace una comparación de varios autores pediátricos como Tachdian y Staheli, dice que lo más importante aquí es evaluar si el niño está en edad de poder corregirlo con seguimiento, o sea, naturalmente, o que si tiene algún factor de riesgo, como alguna herencia que alguien más en la familia haya presentado, pues valorar si él ameritará ortesis o incluso cirugía. Y mencionaba que pues todos caminan, explicaba pues traducido que pues todos caminamos o la mayoría caminamos de niños y de adultos con un poco con el ángulo tibial hacia afuera, o sea, externo, como macha de patito, pues. Pero cuando es muy complicado, cuando es muy grave la desviación, pues va a condicionar a caídas frecuentes en los niños y si no es corregida, pues en los adultos. Y pues, al final menciona eso, que la terapéutica debe estar condicionada por la gravedad de la lesión, la edad y valorar si pensamos que va a mejorar o no, si ya dependiendo de las características del paciente y de si la edad ya no le permitiría una, pues una alineación correcta fisiológica. Y Gracias, Uriel. ¿Nos ayudas, Rubí, por favor?
Espérenme. Bueno, mi artículo que... ¿Sí me escucha? Sí, mi amor. Sí. Sí. Ok. Este artículo que yo chequé es un artículo original publicado en la revista Journal of Pediatrics Orthopedic en 2016 del Departamento de Cirugía de Washington, de la Universidad de Medicina. Este artículo es sobre los resultados sobre la actividad y en cuanto al dolor de rodilla posterior a la cirugía de rotadora femoral con osteotomía por anteversión femoral excesiva. Pues como ya estuvimos platicando, las deformidades rotacionales son frecuentes en los niños y la persistencia de la anteversión femoral excesiva mayor a 25 a 30 grados, pues va a llevar a varios, a que el paciente a que los niños tengan dolor, a que tengan caídas frecuentes, dificultades para correr, dificultades funcionales y sociales, una marcha con los pies hacia adentro, lo cual, les digo, a la larga, pues va a ocasionar dolor y puede dejar a los pacientes con limitaciones. Muchos pacientes con síntomas llegan a fallar el tratamiento conservador, por lo cual se sugiere realizar una cirugía. Las osteotomías, como ya las revisamos, se pueden realizar en diferentes niveles, como en la región intertrochantérea, subtrochantérica, diafisiarias o en la región supracondylar. En este caso, en este artículo, la osteotomía que realizaron fue una osteotomía diafisiaria y se fijó con un clavo centromedular. Entonces, el propósito de este estudio fue valorar y cuantificar el grado de corrección femoral en base a los resultados clínicos y reportar si los pacientes tuvieron mejoría o no en cuanto a la actividad, función y los niveles de dolor posterior a la cirugía. Los pacientes que se incluyeron en este estudio tenían de 8 a 21 años. El estudio se realizó de marzo del 2013 a noviembre del 2014 y se incluyeron 28 pacientes. Los criterios de inclusión en estos pacientes fueron una sintomatología importante, una marcha, que es como lo son la marcha con los pies hacia adentro, un dolor de rodilla importante y caídas frecuentes o tropiezos. Todos los pacientes habían tenido una terapia física y tratamiento conservador previo sin ninguna mejoría. Y se descartaron todos aquellos pacientes que tenían alguna otra enfermedad, como enfermedades neuromusculares, displasia de cadera, o alguna otra situación. Todos estos se descartaron. Entonces, esos fueron criterios de exclusión. Se midieron algunos ángulos importantes que fueron los que ya estuvimos platicando, previos a las cirugías y después de la cirugía. También se les aplicó una escala para valorar el dolor en su postquirúrgico, que es la International D-Documentation Committee, que el valor normal en un adolescente normal es de 89.4 más menos 10.5. Esta es una escala de cómo los niños se sienten al realizar actividades deportivas y si tienen alguna dificultad. En este estudio, llegar al 100 es como lo más normal. Los pacientes a los cuales se les realizó previo a la cirugía tenían un score de 60 y después de la cirugía mejoraron más de 10 puntos. Como les digo, aquí está una imagen, se les realizó una osteotomía
diaficiaria. ¿Sí la ven? ¿Sí, verdad? Y se les colocó un clavo centromedular. Después hicieron aquí una tablita comparatoria, no sé si la pueden ver, de todos los ángulos, tanto los ángulos de rotación interna en flexión, externa en flexión, rotación interna en extensión y externa en flexión, y el ángulo trocantérico, y todos tuvieron mejorías después de habérseles realizado la cirugía con una, un resultado estadísticamente significativo, como lo pueden ver aquí en la tabla que les estoy mostrando. Entonces, no tuvieron ninguna complicación importante. Un paciente tuvo una no unión que se tuvo que tratar quirúrgicamente nuevamente, pero todos tuvieron un resultado satisfactorio con el uso de esta osteotomía, y otro paciente tuvo molestias por los cuales se le tuvo que quitar el clavo prematuramente a los 6 meses porque tenía dolor debido a que tenía el pin distal muy largo y le estaba irritando. Pero pues el resultado es que este tratamiento, este tipo de osteotomía tiene un buen pronóstico y mejora la funcionalidad de los pacientes. Bien, gracias. Y así no tienen problemas cuando pongan la prótesis. Por cierto, los que tenían la duda de qué pasó con ese paciente que estaba luxado, aparte de que no tenía trocánter mayor, le hicieron una osteotomía, seguramente, de rotadora. Entonces, a la zona que están acostumbrados a marcar del fémur, la que siempre les marca el doctor Benítez, aquí es anterior, retro, bla, bla, bla. Esa parte la tenía hacia anterior, o sea, ya estaba rotada. Y si siguieron esa línea, por eso es que el componente femoral, pues estaba mal puesto. Estaba hacia anterior, por eso se luxó. Entonces, y si tú veías, o los que entraron, digo, ahí está Benny, al momento de empezar a rimar, se veía hasta extraño, ¿no? Cómo quedaba, o sea, totalmente, era como una aberración lo que se veía que estábamos haciendo, porque el hueso apuntaba hacia una parte, lo anatómico, y la prótesis hacia otra. Entonces, vaya, yo ahora que veo tu trabajo, yo creo que es bueno pensando a futuro, que no le hagan la osteotomía tan proximal. Ay, sí, algo que se me olvidó decirles es que estos corrigieron hasta 29 grados de anteversión con el clavo, cosa que dicen que con las placas corrigen mucho menos y tienen pues más secuelas, sobre todo pues a la hora de si tienen secuelas, como lo que comentas ahorita, ya no poderles colocarles una prótesis o más difícil o alteraciones, etcétera. Bien, gracias. Benny, porfa, ayúdame. Bueno, revisé un artículo que es muy sencillo. Es lo que más o menos no muchos apoyan. Es eficacia del tratamiento con férula tipo Imoiva en niños con torsión tibial interna y externa. De Castellano Castillo, de Medicina Física y Rehabilitación de Sevilla, España. Ya nos dan una breve introducción de lo que hemos hablado. En este artículo utilizaron mucho su medición del ángulo muslo-pie y tomaron como anormalidad cuando tuvieran variaciones, más de 2 desviaciones estándar del rango. Nos habla de que hay mucha controversia respecto al tratamiento de las ortesis, pero bueno, ellos hicieron este estudio para valorar la eficacia de este tipo de férula Imoiva, que realmente es la de Dennis Brown, pero pues no sé cuál sea como
el cambio que tenga esta férula. Realmente la busqué y es relativamente lo mismo. Bueno, esta férula se va a usar de uso nocturno nada más. En este estudio se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran alguna patología neurológica subyacente y los que no tuvieran un seguimiento adecuado. Nos dice que su indicación se puede considerar a partir de los 3 años de edad. Las mediciones que hicieron fueron en pacientes en decúbito prono. Ya nos mencionan más o menos cómo fue la alineación de la extremidad para tomar bien este ángulo muslo-pie. Nos hablan que también tomaron bueno, un sistema de clasificación de referencia que se llama SFTR, que evalúa los planos sagital, frontal, transverso y rotacional. Las medidas se realizaron antes de comenzar el tratamiento con la férula y 6 meses después de su retiro. Dentro de sus resultados, ellos tuvieron 20 pacientes, de los cuales se excluyeron 7. No mencionan por qué, supongo que ha de ser porque tuvieron alguna alteración extra aparte de esto, y quedaron realmente 13. La edad media de estos pacientes al inicio del tratamiento fue de 7 años. El diagnóstico principal fue de torsión tibial externa bilateral, seguida de torsión tibial interna con o sin anteversión femoral. La corrección del ángulo muslo-pie, al inicio en el pie izquierdo fue una corrección de 14 grados y en el derecho fue de 13 grados, un promedio. Y al retiro del yeso, tuvieron una corrección que aumentó del lado izquierdo en 3 grados, 3.5 y del lado derecho 3.7. O sea, realmente lo mismo. Y el seguimiento después de los 6 meses, pues que realmente mantenieron ya esa posición. Sí hubo una buena corrección con el uso de las férulas solamente por el uso de la noche. Y el periodo de uso de esta férula fueron de 17 meses. Es un año y medio. Y los grados de rotación interna fueron un promedio de 15 grados y de rotación externa de 12 grados. Realmente esto fue como, pues sus resultados nos hablan de que sí es muy buen tratamiento inicial antes de llegar al tratamiento quirúrgico y que sí llegan a tener una buena recuperación de los grados. Y en pacientes, una vez que los veamos, o sea, que si vemos que tienen un 25% de rotación tibial externa, en ese momento tenemos que indicar este tipo de férulas. Y como ya lo habían visto, a los 3 años es cuando están indicados este tipo de férulas nada más. Respecto al tratamiento quirúrgico, no dice cuánto tiempo se tiene que quedar en observación, pero bueno, creo que también esto es como de las dudas que tenemos así, cuándo iniciar el tratamiento quirúrgico. Bueno, perdón. Creo que me quedé me desconecté. Ya no alcancé a ver sus resultados de la ferulita, pero no sé, ¿tienen algún comentario ustedes? ¿No? Los que siguen despiertos, ¿qué pasó? No, bueno, nada más es que vuelvo a insistir, la gran mayoría de los pacientes que acuden a la consulta pues son pacientes pequeños. A veces he tenido pacientes que, sobre todo, por ejemplo, si son de guardería de 1 año y ya están caminando, pues bueno, desde ahí empiezan los papás a preguntarnos que por qué caminan hacia adentro. Entonces, bueno, pues tendrás que darles ese seguimiento y lo más importante pues es recomendar esta parte de efectivamente pues no tener malas posturas, ir viendo cómo va el desarrollo y crecimiento, realizar actividad física. A veces sí he tenido, pero son muy poquitos pacientes. O sea, recuerdo por ahí unos hermanos que
dormían boca abajo, se sentaban muy mal y entonces sí llegamos a utilizar una férula nocturna durante algún tiempo, pero aún así ya pacientes de 6 7 8 años, que es hasta donde puedes tentativamente tener tratamiento conservador, porque bueno, ya si tienes un paciente de 8 años o más, pues ya es difícil que se vaya a normalizar, o sea, digamos, eso ya está descrito. Pacientes mayores de 8 años es difícil que se normalicen. Entonces, pues desde pequeños hacer mucho hincapié en eso. Nuevamente, pues se tendrá que hacer la valoración clínica con todas las mediciones que ya se comentaron, las mediciones radiográficas. Bueno, lo normal de la intervención es de 15 a 20 grados. Si tiene más de 20 grados, y sobre todo en tu estudio de TAC, ya estuve buscando por acá y después también, nada más díganme cómo les hago llegar pues los documentos. Son documentos muy cortitos sobre todo de cómo medir. Tengo por aquí uno de cómo medir o sea, todos los ángulos que se miden en tomografía del miembro inferior. Y bueno, te va diciendo, bueno, se traza este eje primero, luego este segundo, este tercero, este cuarto. Y bueno, ya se van haciendo las mediciones. Bueno, o sea, se va haciendo la medición de este con este y así te va dando los ángulos. Entonces, pues ahí es donde pues se tiene que hacer esa evaluación, pero realmente dependerá mucho del paciente, de qué tan comprometido es el paciente. Tengo una paciente ahí en el liste que viene de Tlaxcala y cuando la conocí, cuando la conocíamos en la consulta, pues no, venía así caminando hacia adentro, pero muchísimo. Yo era una paciente como de 7, 8 años de edad. Entonces le dije al papá, bueno, y le explicas al paciente, porque ya esos los niños a esa edad ya te captan muchas cosas. Entonces, a veces uno pensaría que están así como dispersos viendo otra cosa, pero ellos están sumamente atentos a lo que estás comentando. Y entonces, bueno, ya comentamos en ese momento, bueno, y si no, vas a tener que utilizar esto, y bueno, como parte de que se diera cuenta que íbamos a utilizar a lo mejor un resorte rotador, a lo mejor un twister, que ya casi la verdad es que no lo uso, o una férula nocturna, entonces le dije, ponte a hacer mucho ejercicio, ponte a hacer esto así, evita estas posiciones. Y el papá, posteriormente en la consulta, cuando me la llevaba, me decía, doctor, la pongo a dar entre 20 y 25 vueltas ahí en la cochera todos los días de pingüino. Así como usted me dijo, empieza así, empieza así, dale, 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 dale. Bueno, con el crecimiento, bueno, con esta parte de verla en un periodo mínimo de un par de años, si no es que un poquito más, que la sigo viendo, es una paciente relativamente alta para la edad, ha corregido muchísimo, ha corregido mucho. Y es más, pacientes que ustedes valoran en la consulta, cuando les ven un pacientito pequeño, que les ven los malleolos, bueno, le ven el malleolo externo, le ven por ahí unos callitos ahí a nivel de la parte lateral del piecito, sobre eso es algo que es que los niños están teniendo muy mala postura y te van a meter los pies de todas. Pero, o sea, es algo que tienes que corregir desde muy pequeño. Si no lo hacen, esos pacientes seguramente van a llegar a bueno, a estos chicos o chicas que vemos caminando con los pies hacia adentro. El relajo es que eso no es, o sea, no es algo estético, sino es que es algo funcional. No está bien. Y a esos pacientes que de repente a lo mejor uno ya los ve después de la adolescencia o más grandes, pues es a lo mejor a los que, pues sí tendrías que estudiarlos pues para saber, ¿no? Cómo están y son los que pues sí tendrían que llegar, digamos, a cirugía, ¿no? Pero si tú haces un buen seguimiento de pequeño, pues a lo mejor no es necesario que utilicen alguna férula de este tipo porque realmente es muy incómoda. O sea, realmente, pues sí, porque al final del día, bueno, pues los estudios pues te dicen y te marcan cómo lo debes de utilizar y cómo lo vas a utilizar. En este caso, pues ahí es una adaptación a la férula de Dennis Brown, pero efectivamente, pues sí puedes utilizar una férula de Dennis Brown, por ejemplo, para hacer una férula nocturna, ¿no? Y muchas veces cuando le dices al papá y al niño que tienes ahí, mira, vas a utilizar una férula como esta y la ven cómo están en las fotos los pacientes con los pies así, que la tienes que utilizar toda la noche, pues ellos mismos van corrigiendo y en el paso del tiempo muchos de ellos corrigen bien. O sea, son realmente pocos los que yo creo que si haces un buen seguimiento desde pequeño van a llegar a un procedimiento quirúrgico, ¿no?
Patine, doctorcito. Es que siempre- Sí, mucho ejercicio, mucha terapia. De hecho, yo sí soy mucho de comentarles a los papás que, o sea, yo introduzco la parte de hacer los ejercicios. Puede ser que haga marcha tipo pingüino, que haga patinaje, que haga bicicleta, que si son muy chiquitos y tienen el carro de montar, venga el carro de montar, en fin, o sea, quitarles, obvio, las malas posturas. Pero sí, sí, soy mucho así y les aconsejo que también vayan y se orienten con un médico en rehabilitación pediátrica, porque al final del día, pues les ayuda porque va a fortalecer ciertos segmentos musculares y entonces también va a ayudar no solamente para la cuestión de la marcha hacia adentro, sino a la cuestión del pie plano y todas estas cosas. Entonces, o sea, sí vale la pena como insistir en eso. En algunos pacientes, cuando veo que son pequeños, que a lo mejor me están metiendo los piecitos, yo todavía, ya la verdad es que casi no lo utilizo, pero a lo mejor de 10 pacientes, un par. A veces sí en el zapato sí hago algunas adaptaciones y eso, como parte de ver qué tal me va y qué tanto corrige. Eh, bueno, ya hablaron de pie plano y todo eso, y bueno, yo sí todavía soy de la idea de que algunos pacientes, de hecho, mejoran, de hecho, hasta su marcha y todo esto cuando pones durante algún tiempo algunas plantillas, no insertos, no algunas otras cosas. Plantillas puede ser, a mí en lo particular, pues yo siempre digo a los papás, a mí no me gustan las plantillas de piel porque guardan un olor muy característico, pero a lo mejor sí irse con plantillas de pelita y esas cosas que realmente, pues, pero sí les ayuda a los niños porque modifican la manera en cómo están caminando y entonces se nota y cuando ya el papá nota que te pueden preguntar a lo mejor cuánto tiempo la van a utilizar o X, pero bueno, la intención es apoyar al paciente durante algún tiempo y ver cómo le va en cuestión de la evolución. Pero sí, sí, hacer mucho hincapié en eso. O sea, ya después, pues, digo, ya las alteraciones que desafortunadamente sí puede llegar a pasar que te encuentres y pues hay que valorarlas y ver cuál es la mejor, dependiendo de la edad y todo eso, cuál es la mejor manera de corregirla, ¿no? Ok. Luis, ¿nos compartes, por favor, tu artículo? Ser breve, es un artículo publicado en el 2015 en el Journal of Pediatric Orthopedic. El autor es Mehmet S., publicado en la Universidad en el Departamento de Ortopedia de Delaware. Son los resultados a largo plazo de la desrotación con osteotomías en torsión tibial interna en niños con PCI. La osteotomía es distal, metafisial distal. Bueno, entonces mencionan que este es el tratamiento de elección en cuanto a torsiones tibiales en niños con PCI. Y hay muchos estudios a corto plazo que se han descrito con resultados satisfactorios, pero en 2015 no había resultados a largo plazo por lo que esto es el objetivo de este estudio. Entonces, la hipótesis principal de este estudio es que la mejoría después de la osteotomía de rotadora se mantiene a largo plazo en niños con PCI después de este tratamiento quirúrgico. Es un estudio retrospectivo donde fueron tomados todos los niños operados en esta unidad de 1990 al 2009 y fue publicado en el 2005. Pues la técnica, como ya la mencionaron, es la descrita por Inan, que es a nivel supramaleolar y se haciendo perpendicular la tuberosidad tibial, el platillo tibial. Fueron 500 la edad fue de 7.4 años en un rango de 4 a 16. Y bueno, lo que querían era probar esta hipótesis, que era que se mantenía la mejoría a largo plazo. Y comparando los cambios en el tiempo, la rotación tibial fue mejoría. Al inicio fue con 17 más menos 11 grados. A corto plazo, 10 más menos 14 grados. Y a largo plazo, o sea, mayor a 2 años, menos 23 más menos 13 grados a largo plazo. Entonces, la conclusión es que
sí tiene una mejoría a corto plazo, pero a largo plazo este tratamiento tiene tendencia a moverse a rotación externa, por lo que ellos mencionan que es común, por lo que se debe valorar inicialmente para no hipercorregir. Entonces, a largo plazo es muy bueno, pero según ellos, a largo plazo no es tan bueno. O más bien, tienden a recurrir, a hipercorregir, perdón. Es muy bueno, pero no es muy buena. Pasó, Luis. O sea, sí, dicen que es la elección, pero que a largo plazo apenas están viendo qué opciones o qué complicaciones pueden llegar a tener. Claro. ¿Solorio se desconecta? Está en guardia, la guardia. ¿Quién más está? De guardia. El Temo. ¿Y Angie? Tiene problemas con su computadora. Pues ya creo que ya terminamos entonces, ¿no? Bien, ¿alguna duda, algo más que quieran comentar? Bueno, a mí me surgió nada más una duda ahorita que estaban comentando el artículo, Uriel, para Espíndola. Oye, Espíndola, en tu consulta diaria, cuando ves alguna anteversión femoral, ¿alguna vez te has topado con una anteversión femoral y anexado una displasia acetabular? Sí, de hecho está descrito que sí lo puede haber. O sea, sí puede haber como te comentaba hace rato, de hecho, los asiáticos son los que como que más reportan estos casos de displasia de cadera, independientemente de que o sea, estamos hablando de que sí puede haber displasias acetabulares, sobre todo por por las coberturas. Sí, hay descrito, por ejemplo, sobre todo hacia la parte anterior y superior, a veces sí te puedes encontrar una displasia acetabular. Y por eso comentábamos hace rato en las displasias de cadera, pues hay que valorar bien primero si es esta cuestión de la anteversión, porque se ha descrito también con cuestiones, te digo, de pinzamiento y de hecho con lesiones, con algunos artículos, de hecho lo describen con lesiones preartrósicas, ¿no? A nivel del fémur, pero porque o sea, está muy anteversa y entonces está haciendo ahí un pinzamiento, pero es porque también tienen cierto grado de displasia acetabular. Entonces, sí valorar bien qué es lo que tienes que tratar. Si es la cuestión de la displasia de cadera en sus variantes, o si es a lo mejor la cuestión del eje de la pierna para que vayas a corregir eso. Entonces, sí se asocian, sí están asociadas, digamos, la anteversión femoral con alguna cuestión de alteraciones a nivel de la acetábulo, en este caso de la displasia de cadera. De hecho, en pacientes así ya adolescentes, es lo que les comentaba a esta chica, o sea, podía sentarse perfectamente en W, pero cuando para hacer ABD, pues no, estaba súper limitada la ABD, o sea, y por eso fue que no le permitieron seguir en estas clases de ballet, porque al final del día cuando tenía que hacer la pierna hacia atrás y no sé qué tantos movimientos, pues no lo lograba porque pues chocaba. Entonces no está cubierto atrás, pero no está cubierto adelante. Entonces tienes ahí limitación. Entonces ahí ya de hecho sí hay descritos con los asiáticos, de hecho, bueno, ya que valoran y todo eso, pues iba a las famosas osteotomías, ¿no? Del acetábulo para tratar de cubrir y entonces corregir esa parte, ¿no? Pero sí se asocian las displasias de cadera con las anteversiones femorales. Ok, muchas gracias, maestro. Creo que a futuro aquí es lo que decía Luis hace algunas clases de que el ortopedista pediatra le vuela la chamba al ¿cómo se llama? Al articular y ahora es a la inversa. Creo que ahora el articular está recuperando la chamba del pediátrico. Pero bueno, eso es todo.
Bien, no van de la mano. Te digo que el paciente que operamos apenas tenía su displasia, tiene su displasia acetabular, ya la habían operado de chiquita, tiene problemas ahí en el fémur, tiene sus osteotomías. Por fin decidió ponerse la prótesis, se la ponen, se luxa. Y pues ya la retomamos y pues ahí está, ya está caminando. Entonces, pues va de la mano, más bien es cuestión de ir entendiendo ciertas patologías, ¿no? Que vienen desde chiquitos. Pero digo, hay cosas que aunque intentemos corregir, que le den una sobrevida, por ejemplo, en el caso de los pediatras, a los acetábulos, todo eso, tarde o temprano van a sucumbir y van a necesitar una prótesis. Ahí más bien está bien entender qué es lo que ellos están haciendo para que cuando nos toque poner la prótesis no la reguemos, como fue en este caso lo que les comento, de cómo se colocó la prótesis, creyendo que ellos tienen una anatomía normal y no es así. Pero bueno, nos Sí. vemos mañana. Ah, ¿no? No, está bien. No, es que es lo que decía Díaz, pues, o sea, si hay una falta de cobertura, pues va a haber más anteversión, por eso digo que sí están, pues muy así como bueno, sí los puedes encontrar. Y la otra cosa es lo que yo siempre he comentado, o sea, pues esa parte primero por los pacientes, porque esa parte entre que dejan de ser pediátricos y pasan a adultos, pero vuelvo a repetir, todavía hay algunos, sobre todo médicos de así ya, no sé, de la escuela anterior, por decirlo así, porque imagino que, bueno, ya, por ejemplo, Toño y ya los chicos que han pasado, por lo menos ahí en el hospital de recién, pues ya traen también otro concepto a lo mejor en cuestión de cuándo operar a ese tipo de pacientes, pero a lo que voy es que todavía, o sea, ese periodo entre que dejan de ser pediátricos y se van a adultos y no son tan adultos, por decirlo así, ¿no? Pues, ¿qué les ofreces? O sea, ¿qué les vas a ofrecer? Porque al final del día, pues sí, digo, o sea, van a llegar a requerir de una prótesis, en este caso una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, ¿no? Pero en ese lapso, entre los 18 y cuando se supone que le toque operarse, es ahí lo interesante porque no hay, o sea, no es tanto descrito. Bueno, están descritas las osteotomías, ¿no? Acetabulares y, bueno, sí, pero al final del día ya tocaste, como dice Toño, ya tocaste esa articulación o ya tocaste ese fémur. Y cuando llega con los médicos de cirugía articular, pues efectivamente, pues sí, ya esa articulación ya se tocó. Y hay algunas que pues ya se tocaron 2 o 3 veces, mínimo. O sea, entonces ahí es donde hay ahí ese espacio para ver qué le puedes ofrecer. Así es que no nos quieres echar a pelear, maestro Díaz. Bien, si ya no hay dudas, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, Espíndola. No pelea. Gracias, buenas noches. A ustedes cuídense mucho. Bye. Gracias a todos, buenas noches.